Buenas tardes, chicos. Hoy les voy a contar una historia de este escritor que estamos viendo aquí, su retrato. Él se llama Edgar Allan Poe. Nació en 1809 y falleció en 1849. Vivió tan solo 40 años, pero en esos 40 años, este hombre provocó un cambio en la literatura universal, escribiendo las historias más misteriosas y escribiendo los enigmas más alarmantes y las novelas más aterradoras. Así que yo te voy a pedir que te ajustes los cinturones, porque después de escuchar esta historia, quizás no puedas dormir en la noche. Así que vas a tener que hacer una pijamada. Esta historia se llama El retrato oval, de Edgar Allan Poe. Y es la historia de un castillo abandonado en donde ingresan dos hombres. Uno de ellos estaba herido y el que lo acompañaba era su sirviente. Al ingresar a este castillo, algo le sucedió a uno de estos hombres. Y es lo que aquí te voy a contar. Estos hombres se instalaron en una de las habitaciones más pequeñas y menos lujosas que se encontraba en una apartada torre del edificio. Sus decoraciones eran lindas pero muy viejas y colgaban en las paredes una gran cantidad de obras de arte, pinturas modernas con marcos decorados en oro. Aquellas pinturas despertaron profundamente mi interés y ordené a Pedro, mi sirviente, que prendiera un candelabro y corriera de par en par las cortinas de terciopelo negro que cubrían mi cama. Sobre la almohada encontramos un libro, el cual describía la historia de cada una de estas pinturas. Y me recosté, herido y cansado, entregándome a la contemplación de estas maravillosas obras de arte. Mucho leí, y rápido pasaron las horas, hasta llegar la profunda medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y para no incomodar a mi sirviente, el cual ya se había dormido, acomodé el candelabro para que su luz cayera directamente sobre el libro. Pero este cambio provocó algo inesperado. Fue en ese momento cuando descubrí este retrato. Era un retrato oval. Nada podía ser más admirable que aquella pintura que estaba viendo. Lo que más me emocionaba era que podía confundir aquella cabeza de esa mujer joven con la de una persona viviente. Me quedé una hora con los ojos fijos en el cuadro, como hechizado por una absoluta posibilidad de vida en su expresión, que al principio me sobresaltó, pero luego terminó por confundirme y aterrarme. Volví el candelabro a su lugar. Entonces así alejé de mi vista ese cuadro, pero inmediatamente busqué en el libro que se ocupaba de describir todas las historias de las obras de arte y encontré estas vagas y extrañas palabras que a continuación voy a leer. Era una virgen de singular hermosura y tan encantadora como alegre. Desgracia fue la hora en que vio y amó y se casó con ese pintor. El apasionado, estudioso y austero pintor tenía ya una prometida, el arte. Ella, una virgen de singular hermosura y tan encantadora como alegre, toda luz y sonrisa y traviesa como un cervatillo, amándolo y mimándolo y odiando tan solo al arte, que era su rival, temiendo tan solo la paleta, los lienzos y los pinceles. Eran su única competencia. Así, para la dama, cosa terrible fue oír hablar al pintor de su deseo de retratarla. Pero era humilde y obediente, y durante muchas semanas posó dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre, donde solo desde lo alto caía la luz sobre la pálida tela del lienzo. Mas él, el pintor, gloriábase de su trabajo, que avanzaba hora a hora y día a día,
y era un hombre apasionado, violento y taciturno, que se perdía en sus ensueños, tanto que no quería ver cómo esa luz que entraba lívida en la torre solitaria marchitaba la salud y la vida de su esposa. Pero más ella seguía sonriendo, sin exhalar queja alguna, pues veía que su esposo, el pintor, que era un reconocido y renombrado artista, trabajaba con un placer fervoroso y ardiente, noche y día, para pintar aquella obra que tanto le amaba y que, sin embargo, seguía cada vez más desanimada y débil. Y en verdad, algunos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido como de una asombrosa maravilla, y una prueba tanto de la excelencia del artista como de su profundo amor por aquella a quien representaba de manera tan insuperable. Pero a la larga, a medida que el trabajo se acercaba a su fin, nadie ya entraba ni salía de la torre, pues el pintor se había concentrado tanto en su trabajo que apenas apartaba los ojos del lienzo, incluso para mirar el rostro de su esposa, y no quería ver que los tintes que esparcía en la tela eran extraídos de la mejilla de aquella mujer sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer, salvo una pincelada en la boca y un matiz en los ojos, el espíritu de la dama osciló, vacilante como la llama en el tubo de la lámpara, y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz, y durante un momento el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida, pero cuando estaba mirándola se puso pálido y tembló mientras gritaba: «Ciertamente, esta es la vida misma», y volviéndose de improviso para mirar a su amada, estaba muerta.